porque me dedico al tema de la inteligencia artificial desde hace ya bastantes años y trabajando en investigación y en startups. Y luego, pues hace unos años, pues conocí a Manuel Delgado, que es mi socio en Leads Origins. Por hablar un poquito de lo que hacemos en Leads Origins, Leads Origins es una empresa orientada a resolver preguntas de marketing que están basadas en datos. No es marketing tradicional, sino que tratamos de apoyarnos en los datos para responder preguntas que nos hacen nuestros clientes. O sea, nos apoyamos en los datos y nos apoyamos en técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. ¿Y qué tipo de preguntas nos hacen nuestros clientes? Bueno, pues nos preguntan cómo son sus clientes, porque a menudo pues las empresas hacen asunciones acerca de quiénes son sus clientes o cómo se comportan, cuáles son sus intereses, etcétera. Y nosotros en Leads Origins lo que hacemos es dejar que los datos sean los que nos lo digan, ¿no? No asumimos nada, nosotros utilizamos los datos. Y para esto lo que hacemos es microsegmentar todos los datos de los clientes a los que podemos tener acceso. ¿Qué ocurre con los Ana, datos a perdón los que que te podemos? interrumpa. Te escuchamos Sí, perfectamente, pero notamos de que aún no estás compartiendo tu pantalla, por lo cual nuestros asistentes todavía no están viendo tu presentación. Tenés un botón que dice justamente mostrar pantalla. Ahí lo lograste. Excelente. Ya no te interrumpimos más. Adelante. vale. Continúo, espero no perder el ratón. Bueno, hablaba de que pues muchas veces lo que hacemos es microsegmentar los datos de los que disponen nuestros clientes, ¿no? Pero a veces, muy a menudo diría yo, esos datos no son suficientes y necesitamos tener un perfil más rico del que podemos rascar un poco más y encontrar más información que luego nos es útil dentro de los departamentos de marketing. Y por eso también trabajamos en procesos de enriquecimiento de datos. Procesos de enriquecimiento de datos que además luego nos ayudan no solamente en la parte de análisis y microsegmentación de clientes, sino que nos ayudan también en la generación de modelos avanzados basándonos en técnicas de machine learning. Por ejemplo, en modelos avanzados de lead scoring, que hablaré largo y tendido en esta charla, o en modelos predictivos para, por ejemplo, ser capaces de tomar decisiones en tiempo real de forma automatizada o también para detectar qué indicadores y acciones de nuestra empresa, ¿no? Y de esta forma, pues, conociendo qué es lo que está ocurriendo con nuestros clientes, tanto cuando entran, ¿no?, en este lead scoring como cuando se van en el churn, pues que podamos tomar cartas en el asunto e implementar acciones correctivas. Y todo esto al final es lo que hacemos en lead scoring, ¿no? Formamos o plantamos los cimientos sólidos para afrontar el reto de lo que llamamos el marketing basado en datos. Por aterrizar un poquito más estos conceptos tan abstractos, pues simplemente quería aquí mostrar algunos de nuestros clientes para los que trabajamos. Por ejemplo, Euromaster del grupo Michelin, para los que hemos realizado una microsegmentación de todos los talleres y clientes que tienen en España. O CESCE, que es una empresa pública aquí española orientada al crédito, al riesgo, para los que hemos hecho un trabajo de enriquecimiento de datos. El CEU es una universidad privada en España, para los que hemos hecho un trabajo de lead scoring. En su caso, el scoring son los colegios a los que tienen que visitar. O Verti, que es una aseguradora en España. Y tenemos diversos tipos de clientes, más pequeños, más grandes y también desde distintos verticales. Pero al final son todo empresas que quieren, son negocios tradicionales, pero que están queriendo saltar al siguiente escalón y subirse a esto que llamamos el marketing basado en datos, ¿no? A resolver estas preguntas que normalmente se han hecho sobre sus clientes, pero que pues, quieren cambiar esta forma de trabajar en los departamentos de marketing. Y ya entrando en materia, vamos a empezar con la chicha de la charla. Voy a empezar hablando de los conceptos de lead scoring, simplemente para que todos estemos alineados. No sé si todos conocemos lo que es el lead scoring, pero simplemente pues, establecer una definición de qué es el lead scoring. Pues nosotros entendemos por lead scoring como aquellos procesos que nos permiten determinar la probabilidad de que un lead se convierta finalmente en cliente.
determinamos esa probabilidad? Pues a partir de las características que conocemos del lead y de sus acciones, de su comportamiento. Por un lado tenemos las características de esta persona o de este lead y por otro lado su comportamiento, que son las acciones que somos capaces de registrar en nuestros sistemas o en sistemas de terceros a los que podamos tener acceso, ¿no? Este enriquecimiento de nuestros datos del que hablábamos antes. Este enriquecimiento pues, puede incluir fuentes de terceros, fuentes disponibles en Internet, como las redes sociales o también fuentes de datos de nuestros partners, ¿no? que puedan proporcionarnos sus datos para enriquecer los nuestros y que así podamos obtener una visión más global de nuestros clientes. Aunque bueno, aquí ya estoy entrando en materia de prácticas de lead scoring más avanzadas, con una estrategia de datos y enriquecimiento de datos por detrás y tal, que ya hablaremos más adelante, pero bueno, saber que el lead scoring es simplemente esto, saber cómo de bueno es un lead que entra en nuestros sistemas. ¿Y por qué hablamos de lead scoring? ¿Por qué las empresas quieren hacer lead scoring? Bueno, pues básicamente porque todos queremos vender más, ¿no? Eso es lo obvio. Pero si rascamos un poquito más, nos encontramos con que finalmente para la venta, aunque nosotros tenemos un departamento de marketing y estudiemos a nuestros leads y cómo se comportan y tal, al final para vender en todas las empresas se cuentan con unos recursos finitos y limitados en muchos casos, ¿no? Estos recursos son tanto recursos humanos como de presupuesto. Si nosotros pudiésemos atender a todos los leads que entran en nuestros sistemas, lo haríamos, sin dudarlo. Pero finalmente, muy a menudo no disponemos de todos los recursos necesarios para atender a todo el mundo. Y es por eso por lo que al final debemos concentrarnos en los mejores leads, en aquellos que deducimos que tienen una probabilidad de conversión mayor. Además, no solamente me quiero concentrar en los mejores leads, sino que me interesa vender cuanto más, mejor. O lo que es lo mismo, cuanto más rápido, mejor. Porque si vendo rápido, pues tendré más tiempo para concentrarme en un nuevo lead y seguir con la venta, ¿no? Y vendiendo más y mejor, que es lo que quiero. Es decir, al final también necesitamos encontrar palancas con las que podamos acelerar y maximizar la conversión. Y finalmente nos interesa poder medir el resultado de nuestras acciones de marketing, porque, por ejemplo, pues no todos los canales funcionan igual, no todos los canales nos mandan leads de la misma calidad, por ejemplo, y al final hacer un proceso donde nosotros evaluamos el recorrido de cada lead nos permite medir si las acciones que hacemos a través de cada uno de los canales que tenemos nos están dando el rendimiento adecuado antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Si nosotros lo medimos todo y vamos estableciendo acciones, pues podemos ir accionando palancas en un determinado momento, no simplemente esperar a que los leads que entran en nuestro sistema o conviertan o se mueran por el camino, porque entonces a lo mejor ya es demasiado tarde para reconducir nuestro sistema. Así que por eso necesitamos un sistema de lead scoring avanzado, donde podamos conocer el rendimiento de nuestras acciones y esa probabilidad de que un lead convierta en tiempo real para ser capaces de reaccionar muy temprano en el proceso. Así que, bueno, por esto queremos hacer lead scoring, para concentrarnos en los mejores leads, para vender más y para tener una forma objetiva de medir nuestras acciones desde la perspectiva de la calidad de los leads que generamos. Hasta aquí, hablando después del plano teórico, que es el lead scoring y por qué lo necesitamos. Y ahora vamos a bajar al plano más práctico, comenzando con cómo han sido las herramientas de lead scoring hasta ahora, porque existen muchas herramientas de lead scoring que nosotros llamamos tradicionales, simplemente las llamamos tradicionales porque es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Existen muchas herramientas desde hace ya muchos años. Existen incluso CRMs que tienen una parte dedicada al lead scoring. Entonces, bueno, pues ¿cómo funcionan estas herramientas? Pues una de las características fundamentales de este tipo de herramientas es precisamente el cómo hacen el scoring, propiamente dicho.
En la gran mayoría de los casos, cuando estamos hablando del scoring, estamos hablando de una asignación de puntos. Es decir, a medida que el sistema va detectando que se van ejecutando ciertas acciones por parte de los leads, por ejemplo, si ha abierto un correo que se les ha enviado, o si ha accedido a cierta página web, o si ha completado un formulario, etcétera, o también a medida que se van teniendo acceso a ciertos datos de los leads, porque recordemos que la caracterización de un lead incluye sus características y su comportamiento. Bueno, pues a medida que el sistema va teniendo conocimiento de esas características del lead, pues le va asignando unos puntos, va sumando puntos. Y cuanto más puntos tiene un lead, pues se supone que es mejor. Esta es la forma en la que funcionan la inmensa mayoría de las herramientas, el 90 y muchos % de las herramientas que existen hoy en día y que hacen lead scoring. ¿Por qué funcionan así, de esta forma tan sencilla? Bueno, pues precisamente porque esta es la forma sencilla. Porque habitualmente, además, son herramientas muy genéricas que desempeñan varias labores, por ejemplo, un CRM o una herramienta de automatización de marketing, donde la mayor parte del esfuerzo se plasma en la orquestación de los workflows para que todo vaya ocurriendo, todas las acciones se vayan sucediendo. Y claro, al final lo que hace el fabricante de esta herramienta es dice, bueno, ahora que ya tengo todas las acciones implementadas en esta herramienta, las puedo medir y en función de eso, pues le vamos dando unos pesos y vamos a ir sumando pesos. El problema está en qué pasa con esos pesos, ¿no? Pues estos pesos normalmente se asignan a ojo, como mejor nos parece, o como mejor le parece al departamento de marketing en cuestión. Pues el departamento de marketing se junta un día y dice, bueno, pues si el lead ha abierto el mensaje que le hemos mandado, le sumamos 5 puntos. Y si ha visto el vídeo que le hemos mandado, le sumamos 15. Y muchas veces pues piensas, ¿por qué 5 o por qué 15? ¿De dónde salen esos valores? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué 5 y por qué 15 y por qué no 8? Pues normalmente lo que ocurre es que en los departamentos se diseña un proceso de nurturing donde se establecen las acciones, se definen las acciones que va a ir siguiendo el lead. Entonces, el departamento de marketing decide cuál es el camino que tiene que ir recorriendo el lead. Define el camino y luego le va dando pesos, los pesos que considera, a las acciones. Esto hay que decir que es una forma bastante contraria a los planteamientos básicos del marketing moderno, donde hoy en día decimos que lo que debe ocurrir no es que nosotros le marquemos el camino al lead, sino que debemos esperar a que el lead se manifieste y nosotros estar atentos a ver qué es lo que hace y aprender de ello y en función de eso tomar las decisiones. Pues bueno, pues en los procesos de lead scoring tradicional se hace completamente al revés. El departamento de marketing elige cómo va a ser el customer journey del cliente, elige cómo de bueno es el lead en función de los puntos que él le ha asignado, ¿no? Y, bueno, o sea, todo esto no es algo que yo me esté inventando, sino que el grueso de las herramientas de lead scoring funcionan así, desgraciadamente. De hecho, el dibujo que vemos en esta transparencia con las cajitas y los checks y los puntos está sacado de la tercera herramienta más usada en el mundo para estas cosas. Es decir, estamos hablando de millones de usuarios literalmente trabajando de esta forma, desgraciadamente. Otro problema que tienen estas herramientas tradicionales es que la mayoría se limitan a medir lo que llamamos acciones duras, las que son fáciles de medir, por así decirlo. Es decir, si ha abierto un mensaje o si ha abierto un vídeo, si ha visto una newsletter. Miden acciones que son fácilmente medibles, usuario a usuario, como por ejemplo apertura de webs, de emails, completado de formularios, pero no tienen en cuenta otros tipos de datos más sutiles y por nuestra experiencia en Lead Scoring, fabricando sistemas de marketing predictivo, resultan a menudo muchísimo más sutiles y nos dan muchísima más información sobre ese lead, tiene
finalmente sentido o no. Como, por ejemplo, si tenemos un negocio B2B, pues nos interesa saber si hay más leads de la misma empresa ahora mismo en el pipeline. Y eso es algo que una herramienta de este tipo no te permite medir. O también nos interesa saber si es la primera vez que se registra una persona en nuestro sistema, o cosas como si las acciones se han realizado en un determinado momento del día, si es dentro de la jornada laboral o fuera o en el fin de semana, o cuánto tiempo ha pasado entre acciones. O sea, este tipo de cosas que no son acciones duras, que son señales sutiles que pasan completamente desapercibidas para los sistemas de lead scoring tradicionales y que por nuestra experiencia en los sistemas que hemos desarrollado pues contienen más del 70% de la información necesaria para realizar un buen scoring de leads y tomar las acciones correctas. Es decir, los sistemas tradicionales al final toman las decisiones basándose en apenas un 30% de la información de la que se puede disponer, como si fuese a ojo completamente. Otra cosa fundamental en los sistemas de lead scoring tradicionales es que ignoran por completo la complejidad de los procesos de nurturing y de ventas. A menudo solemos pensar en un único proceso con un conjunto de landing pages o de acciones posibles, donde los sistemas tradicionales pues habitualmente solo suelen contemplar un único proceso con un único juego de pesos, cuando lo normal es que los leads pues hagan lo que les dé la gana. Estamos muy mal acostumbrados y no solemos seguir los caminos que nos dictan. Y al final con este tipo de sistemas estamos obligando, entre comillas, al lead a pasar por todas las acciones que hemos diseñado para ellos para que vayan sumando estos puntos. No somos capaces de manejar con estas herramientas caminos alternativos y procesos complejos. Y esto es porque el sistema no nos permite implementar caminos para nuestros leads, sino una foto fija del lead ideal. Así también, de igual forma, no podemos implementar distintos caminos en nuestra herramienta de automatización para que el proceso no sea único para todos ellos, cuando debería ser lo suyo. Que la acción que tiene más sentido en cada momento para cada camino del lead, pues sea la que se le ponga delante. No todos los leads tienen que seguir el mismo workflow. No. Para un lead puede tener sentido que se salte pasos o acelerarlos o tomar caminos alternativos pues, en función de las características del lead y en función de lo que el cliente vaya eligiendo en cada momento. Una vez más, pues lo que repetía en la transparencia anterior, en los departamentos de marketing no deberíamos obligar a los usuarios a pasar por nuestros aros, a pasar por nuestros sistemas, sino que deberíamos aprender de los usuarios y tomar las decisiones intentando ajustarnos a cómo se comportan ellos, no forzarles a que entren por nuestros sistemas porque así no va a funcionar. Nosotros en Leads Origins, cuando hablamos con nuestros clientes y les hablamos de que esto es lo que existe habitualmente en el mercado, a veces nos encontramos con algunos que dicen, bueno, pero con este sistema de puntos donde yo establezco 5 puntos para la web y 15 para el webinar y lo que sea, pues algunos nos dicen, bueno, con este tipo de sistemas la verdad es que es suficiente para mí, no funciona mal. Hay que tener claro que esto le suele ocurrir a empresas pequeñas o empresas que puede que gestionen un único producto, que tengan, no sé, 10, 20, 30 leads diarios. De hecho, es posible. No todo el mundo tiene por qué contar con un sistema avanzado y complejo de lead scoring donde se maneje esta cantidad de datos y esta cantidad de información. De hecho, tampoco todas las empresas se lo pueden permitir, porque realmente no para todo el mundo tiene sentido lanzarse a la analítica avanzada con la complejidad que conlleva. Es decir, para la mayoría de las empresas pequeñas, sistemas de lead scoring tradicional, como los que hemos visto en las transparencias anteriores, son suficientemente buenos y no tienen por qué fallar. No, pueden funcionar suficientemente bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos precisamente de entornos más complejos,
donde tenemos más volumen de leads, más volumen de datos, más volumen de producto, cuando tratamos con problemas de optimización de nuestros recursos, de recursos humanos y de presupuestos. O sea, cuando ya hay una complejidad en el sistema, es cuando un sistema de estas características tiene muchísimo sentido. Por las conversaciones que tenemos en Leads Origins con nuestros clientes, siempre surgen los mismos temas, los mismos problemas. En el momento que te mueves en un entorno más complejo o más grande, pues encontramos que los sistemas de lead scoring tradicionales ya no funcionan tan bien y normalmente generan malos resultados. Si se quedase ahí esos malos resultados, pues no pasaría nada. Pero el problema es que estos malos resultados, pues primero causan desconfianza, ¿no? Llega un día en el que ni el departamento de marketing ni el departamento de ventas se molesta ni siquiera en mirar la puntuación de los leads, porque no se la creen, ¿no? Tienen el sistema que le da una puntuación que ellos no se creen. Es un sistema que cae en desuso y entonces surgen dos problemas más gordos. Por un lado, pues ocurre en muchos sitios la fricción que existe entre el departamento de marketing y de ventas en las empresas. Donde existe un departamento de ventas, pues nos encontramos a veces con un auténtico enfrentamiento entre los departamentos. La típica queja del departamento de ventas de, mira, es que desde marketing no me estáis mandando leads buenos, no me estáis mandando leads de calidad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues normalmente porque las prácticas que tiene el departamento de marketing para medir la calidad de los leads, pues son tan básicas como hemos visto hasta ahora, ¿no? Se basan en este scoring a ojo de las acciones que realiza el lead. Y claro, todo esto al final, el mayor problema de todo es que se traduce en oportunidades completamente desaprovechadas. Llegan leads, pero los leads se pierden por el camino porque no podemos basarnos en un sistema de lead scoring que no está funcionando y al final estamos desaprovechando los recursos de nuestra empresa que normalmente además no nos sobran. Bueno, hasta ahora el lead scoring tradicional, ¿cómo es hasta ahora? Y si tuviésemos que pensar en este lead scoring avanzado, en este lead scoring que nos gustaría tener de forma ideal en nuestras empresas, ¿qué es lo que le pediríamos a un sistema de lead scoring ideal? Pues en Leads Origins, cuando se lo planteamos a nuestros clientes, le decimos, bueno, ¿te gustaría que tu sistema de lead scoring pudiera descubrirte insights relevantes sobre tus leads y tus clientes, por ejemplo? Porque normalmente los sistemas de lead scoring tradicional se dedican a ponerle un numerito o un color o una temperatura al lead y te dan información cuantitativa, este score del lead que además está sacado a ojo, pero no te proporcionan información cualitativa. No te dicen nada sobre el lead, no te están dando nuevas palancas para que tomes decisiones sobre tu estrategia o creatividades o los canales en los que te tienes que concentrar. También pensamos que en una estrategia de lead scoring ideal, pues nos gustaría poder evaluar nuestras acciones. Nos gustaría poder evaluar nuestros contenidos, nuestras landing pages en función de su contribución a la venta. No simplemente medir las cosas porque podemos medirlas y entonces le damos un porcentaje, sino que deberíamos ser capaces de poder medir y poder evaluar cómo de buena es cada una de las acciones que realizamos para cerrar una venta. También nos gustaría, por ejemplo, que nuestro sistema de lead scoring pues, nos pudiera hacer sugerencias en tiempo real de algo que comentábamos antes, ¿no? De cuál es el mejor camino que debe seguir cada uno de los leads de forma personalizada, cuál es el mejor camino que le va a hacer convertir. No tengo por qué pasarle yo por el proceso que yo he establecido, sino que sea un sistema que conozca al lead y que sepa por dónde llevarle para que llegue a convertir mejor. Y por último, pues me gustaría tener un sistema de lead scoring ideal que me permitiese representar con precisión el potencial de mi funnel. Y no porque nos guste tener buenas estadísticas, sino porque esto, si somos el departamento de marketing, nos permite sentarnos con el departamento de ventas y llegar
con datos difícilmente discutibles, ¿no? Que a menudo se acusa a los departamentos de marketing de llegar con cosas muy etéreas y muy subjetivas a las reuniones, y de esta forma, con este tipo de técnicas, pues podemos llegar con datos precisos, objetivos y que nos digan exactamente cómo se comportan nuestros leads y nuestros clientes para, de nuevo, pues ser capaces de jugar con la mejor información que se pueda y diseñar las acciones donde nuestra estrategia sea una estrategia ganadora. Bueno, y si finalmente llegamos a la conclusión, nosotros en Lead Origins hemos llegado a la conclusión de que esta es la mejor estrategia de lead scoring, pero bueno, ¿cómo lo logramos? Con lead scoring avanzado. Nosotros en Lead Origins llamamos lead scoring avanzado a la unión de dos cosas. Por un lado, las técnicas basadas en inteligencia artificial o analítica avanzada, como nos gusta llamarlo a nosotros. Estas técnicas nos ayudan a identificar esas características y esos comportamientos de los leads, y además hablamos también de la parte derecha de la transparencia de realizar un análisis bottom-up. Es decir, en lugar de aplicar la típica secuencia de pasos que hablábamos antes de voy a definir mi workflow y los pasos por los que tiene que dar un lead y el scoring que le voy a ir asignando, pues no, pues lo que hago es dejo que sean los datos los que me digan qué es lo que ocurre. Recojo los datos que provienen de nuestras herramientas de medición, del CRM, del sistema de e-commerce, de la web, de las apps, etcétera, de fuentes relevantes. Enriquezco todos los datos, construyo un dataset curado y en condiciones, y a partir de ahí cojo todos esos datos y los transformo en variables que puedan utilizar los algoritmos de inteligencia artificial. La siguiente capa, que es la que ya luego me va a ayudar a encontrar cuál es realmente el verdadero Customer Journey que realizan nuestros clientes, ¿no? Y a esto es lo que llamamos nosotros el Lead Scoring avanzado, la utilización de técnicas de analítica avanzada sobre los datos que tenemos de nuestros clientes, para que sean los datos los que nos digan cosas, ¿no? Esto es lo que encontramos. ¿Qué es lo que hemos conseguido en Lead Origins con este tipo de sistemas? Bueno, pues para empezar, una precisión elevadísima. Cuando decimos elevadísima es que estamos hablando de cosas como las que hemos realizado con un 99,7% de precisión. Esto, desde luego, está a años luz de las capacidades de estimación que tienen los sistemas de lead scoring tradicionales. Con este tipo de técnicas podemos decir que con las características de un determinado lead somos capaces de aplicarle las mejores acciones que hemos visto que son las mejores para sus características. Y eso podemos llegar a partir de un análisis muy complejo de un gran volumen de datos. Sin datos, al final, estamos en el mundo, si me lo permitís, de la bola de cristal, y con datos pues estamos en este mundo, ¿no? En este mundo de la precisión elevada, de poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Perdonadme que se me ha ido la transparencia. Otra ventaja de este tipo de sistemas es que gracias a este análisis ya no somos nosotros los que definimos el Customer Journey o el workflow del cliente, sino que somos capaces de encontrar todos los Customer Journey que hay ocultos en nuestros datos. Somos capaces de coger toda la cantidad de datos que tenemos de nuestros leads y de nuestros clientes y encontrar cuáles son los flujos que van ocurriendo. Para nosotros, el aplicar este enfoque de recoger datos y analizarlos para sobre ellos detectar los Customer Journey es, desde luego, la vía más acertada en este modo de hacer marketing, que nosotros defendemos, no al revés, como decía. Ocurre igual con la generación de los customer personas. En vez de definir cómo es nuestro cliente ideal, dejamos que sean los datos los que nos digan cuántos tipos distintos de clientes tenemos y cómo son, cómo es cada uno de esos clientes. Además, utilizando este informe, este tipo de análisis, somos capaces de saber más cosas que nos ayudan a realizar otras acciones, como por ejemplo relacionadas con la captación. De este tipo de análisis
Podemos sacar insights para luego generar palabras clave para utilizar en AdWords, o podemos saber cuáles son los canales por los que más se mueve determinado tipo de customer persona, y entonces tenemos la oportunidad de poner publicidad allí o de hacer un branding content allí, o de alguna forma mejorar nuestra pegada en esos canales. Por supuesto, también estamos hablando con estas herramientas de mejorar los workflows de automatización y de nurturing, porque al final somos capaces de saber cuál es el mejor siguiente paso que debería dar nuestro lead. Y tenemos también la capacidad de mandarle un ping a nuestra herramienta de automatización y decirle, mira, a este ahora le haces esto y a este lo que le conviene es otro tipo de cosas. Porque ya hemos comprobado que es lo que mejor funciona, ya nos ha dicho los datos qué es lo que debemos hacer con cada tipo de lead. Y, por supuesto, ya tenemos una imagen mucho más precisa del funnel. Ya sabemos qué tenemos en el funnel, sabemos su periodo de maduración, sabemos cuánto vamos a vender en los próximos meses y, además, pues cuando llega a ventas este tipo de leads, pues le llega en su idioma. Le llega en un idioma que ellos entienden mucho mejor, con un nivel de calidad que les permite hacer su trabajo pues, muchísimo mejor. Finalmente, este tipo de sistemas de lead scoring nos va a permitir tener las herramientas y las palancas necesarias para, de forma muy temprana, a medida que los leads van entrando en el sistema, vamos a ser capaces de evaluar, de corregir, de optimizar nuestras acciones de generación de demanda y de maximizar la consecución de los objetivos. Y, bueno, para acabar, porque además creo que como hemos empezado un poquito tarde, se nos va el tiempo, hemos visto qué es lo que debería tener un buen sistema de lead scoring y por ir terminando, simplemente mencionar cómo solemos trabajar nosotros en lead scoring, es para no solo exponer qué es lo que se puede hacer, sino también ver cómo se puede hacer o al menos cómo lo hacemos nosotros. Nosotros comenzamos siempre con este análisis bottom-up que comentábamos. Lo fundamental es recoger los datos, tratar que los datos estén los más depurados posible, enriquecerlos con las fuentes externas que tengan sentido y cruzarlos para al final poder crear un dataset que represente a la totalidad de nuestros leads. Y sobre ese dataset que podamos aplicar distintas técnicas de inteligencia artificial que nos permitan detectar estos customer journeys detallados para cada tipo de cliente. Una vez que tengamos estos customer journeys, pues pasaríamos a la implantación. Es decir, una vez que sabemos cuáles son los modelos, debemos convertir esos modelos en una pieza de software. Una pieza de software que sea capaz de, para cada nuevo lead, devolver un determinado scoring y en caso de que se aplique, pues devolver cuál sería el mejor siguiente paso en la herramienta de automatización. Y hasta ahí pues, tendríamos ya la pieza de software que automatiza todo el proceso de nurturing y devuelve al lead a la siguiente mejor acción que le debe ocurrir. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Es muy importante tener una revisión periódica de nuestros modelos. ¿Por qué? Pues porque los clientes tienen la mala costumbre de cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? No solamente cambian nuestros clientes, sino que también lo hacen nuestras acciones. Empezamos a captar clientes de otras formas, con nuevas creatividades, por otros canales, y tenemos que ser capaces de tomarle el pulso al mercado de forma periódica. Periódico puede ser desde todos los días hasta cada 6 meses, ¿no? Pero luego, desde luego, no es algo que se haga una vez y se guarda en un cajón, porque, bueno, como decía, el mercado tiene la mala costumbre de cambiar y debemos ser capaces de reaccionar muy rápido y de cambiar con él. No, tampoco es que debamos tener un sistema rígido, no es bueno tener un sistema rígido que no sea capaz de cambiar porque no nos permitiría evolucionar. Y, bueno, tampoco me quiero extender más en cómo solemos trabajar nosotros, pero, por supuesto, tenemos capacidad para incorporar datos desde orígenes muy diversos,
lo que comentábamos, que es una pieza fundamental en todo esto, ¿no? El enriquecimiento de datos, el ser capaz de manejar distintos tipos de datos y de integrarlos para trabajar con ellos de forma conjunta. Y también respetamos la pila tecnológica existente, integrando los modelos y los plugins que detectamos en esa fila. Nosotros no defendemos el modo de proyecto de vamos a cambiarte tu herramienta de automatización o tu CRM y te lo vamos a cambiar todo, aunque puede haber sitios, ojo, donde esto sea recomendable, pero bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de integrar nuestra pieza de analítica avanzada en lo que ya tiene la empresa. Y bueno, hasta aquí la presentación. He tratado de ir deprisa porque sabía que íbamos con un poco de retraso, pero bueno. Gracias por tu presentación, ha estado excelente. Muchas gracias, grandes has hecho. Gracias. Bueno, te vamos a transmitir, la verdad que ha habido muchísimas preguntas, mucha interacción a lo largo de toda tu conferencia, nos has dado muchísima información de todo tipo, pero te vamos a transmitir una pregunta para que puedas contestar a la audiencia y nos preguntaban, dada tu experiencia, ¿qué herramienta podrías recomendar de lead scoring tradicional? Y si también recomendás algún tipo de curso o capacitación que se pueda hacer al respecto de esto. Realmente herramientas de lead scoring tradicional, pues cualquier CRM de los grandes ya te viene con esta pieza. HubSpot, Magento, cualquiera de estos ya tiene estas piezas adaptadas. Es la parte de analítica avanzada la que todavía no está ahí, no está integrada. ¿Y algún curso de qué? ¿De marketing? ¿O... Entiendo que la pregunta va por el tema del lead scoring, pero bueno, creo que con los ejemplos que mencionaste ilustra un poco la duda de esta persona que nos transmitía la pregunta para que te hiciéramos. La verdad es que yo estoy asombrada de todo lo que nos has hablado en tan poco tiempo. Tu presentación estuvo súper interesante y sabemos que fuiste un poquito apurando para que no nos demoráramos de más, y lo cierto es que también queremos dar paso al break para que todos podamos tomar un poco de energía y poder continuar MS, pero desde ya un gracias inmenso. Muchas gracias, Ana. Nada, a vosotros. Iba viendo el reloj, iba corriendo como una loca, digo, uy, esto no llega. Bueno, pero creo que ha valido mucho la pena. Te mandamos un abrazo grande, gracias por estar, por formar parte del MMS 2018 y por supuesto seguimos en contacto. Venga, muchas gracias, hasta luego. Adiós.